ustedes. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Usted allá al fondo, las compañeras por acá. Vamos, todos. A ver, allá al fondo. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Martínez, reportero del portal corrientealterna.unam.mx. Buenas tardes a los tres funcionarios. Como han explicado aquí en innumerables ocasiones, las fases de contingencia están siendo determinadas a partir de la estadística oficial que la misma Autoridad de Salud viene generando. También han explicado aquí que esta estadística presenta un desfase obvio porque el día en que se confirma un caso no es el día en el que se presenta. Pasa un tiempo de análisis y luego de traslado de la información hasta que luego se puede conocer. Esto efectivamente genera un retraso en la estadística y nosotros nos quisimos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las estadísticas preliminares que nos presentan y las estadísticas finales actualizadas por ustedes mismos? Y encontramos que la diferencia puede ser en promedio de hasta 40% entre una y otra. Esto nos hace preguntarnos, bueno, este desfase en la generación de estadística está generando también un desfase, un retraso, generó en el inicio de la contingencia un retraso en la toma de las medidas necesarias más estrictas en ese momento, o en este momento está generando que se relajen medidas en un momento en el que las estadísticas reales son mucho más altas, subrayo el mucho más altas que las que nos vienen presentando. Y subrayo un dato más, decía el doctor Alamía el 11 de junio que el retraso en la generación de estas estadísticas, en la confirmación de casos, es de hasta 10 días o de 10 días en promedio. Pero en el análisis de las bases de datos históricas de la Dirección de Epidemiología que él honrosamente dirige, nos encontramos con que pues, estos datos en realidad no se confirman en 10 días, sino entre 30 y 70. Muchas gracias. ¿Podría comentar el punto? Gracias, pues me parece muy interesante su reflexión. Interesantes comentarios, creo que vale la pena irlos abordando uno a uno. Desde luego no daría tiempo aquí. Cuando usted habla de las estadísticas, pues hay más de 40 estadísticas que están aquí involucradas, pero sí me parece muy interesante. Creo que lo que sería muy útil, dado que posiblemente ha tenido acceso a los datos abiertos y ha tenido la oportunidad de hacer trabajo detallado, siempre estamos muy interesados en conocer lo que haga la sociedad y que quisiera aportar para beneficio del pueblo mexicano. Entonces, si es tan amable de, quizá a través de nuestros compañeros de aquí de Comunicación Social, si nos ponemos en contacto y platicamos y vemos su material y los planteamientos que tiene. ¿Le parece bien? En su portal. Lo analizamos con mucho gusto. Ahí lo analizamos con mucho gusto. Gracias. El colega que está aquí enfrente, usted y Lilia. Ok. Buenas noches, doctor Gatell y acompañantes. Soy Carlos Avaroa del 1+1. Solamente quiero preguntar la opinión que tengan ustedes al respecto de, a partir del anuncio de la nueva normalidad, en la Ciudad de México hay una serie de confusiones respecto a la apertura de comercios. Hay mucha anarquía porque hay muchos comercios que a lo mejor no les corresponde ya abrir, sin embargo están abriendo algunos tianguis, algunas tiendas y otro tipo de comercios en pequeño, pero son bastantes. ¿Qué podrían decirnos al respecto? Gracias. Gracias, Carlos. Lo que podemos decir al respecto es, tanto en la Ciudad de México como en el resto de las entidades federativas, las otras 31, es muy importante que la sociedad, los habitantes de cada entidad federativa, estén atentos y atentas a las indicaciones de la autoridad sanitaria estatal. Como hemos comentado, aquí tenemos algunos ejemplos de el tipo de actividades generales, pero no podríamos tener un listado exhaustivo de cada una de las actividades que existen y son relevantes en cada entidad federativa.
Algunas entidades federativas tienen una economía más orientada al turismo, otras a servicios, otra a la actividad terciaria, es decir, el comercio, otras a la industria manufacturera, otras son más agrícolas, y el balance exacto que se puede tener de estas actividades en cada entidad federativa debe considerar los principios generales. ¿Cuáles son estos? Son los que expusimos al inicio de la nueva normalidad. Por un lado, las actividades económicas que pudieran producir el mayor valor social, es decir, preferentemente aquellas que ayuden no solamente a generar ingresos, sino a distribuir esos ingresos, son preferentes. Las actividades que producen menor cantidad de personas en el espacio público son preferentes. Y en contraposición, las que producen poca utilidad social y muchas personas no son preferentes. Al inicio de la nueva normalidad habíamos presentado en una tabla, yo creo que la vamos a volver a traer a lo largo de la semana, donde justamente clasificamos las actividades en estas 4 combinaciones. Mucho valor social, poca gente, esa es la preferente, candidata preferente a empezar a abrir cuando el semáforo pasa de rojo a naranja y amarillo y en su momento a verde. Y la última que debería abrir es aquella que tiene poca utilidad social y mucha gente en el espacio público. Entonces, en general, el principio aplica para todas las entidades federativas y hay que la sociedad estar atentos a lo que indiquen las autoridades estatales y, por su parte, las autoridades estatales tomar en cuenta estos principios generales al normar sus indicaciones locales. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta. Usted, Lilian, y por acá los compañeros de aquí. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Paola Betancourt, de Multimedios Televisión. Sé que el día de ayer ya había hablado sobre los médicos cubanos, sin embargo, pues quisiera saber si podría ayudarnos a tener mayor claridad, ya que comentaba que pues es un tema de la Ciudad de México, sin embargo, el pasado 21 de mayo habían señalado que también arribaron médicos cubanos al estado de Veracruz. Entonces, si nos pudiera comentar cuántos médicos cubanos hay en total aquí en México, cuáles son sus encomiendas y qué opina acerca de las observaciones de 2 relatoras de la ONU que, con base en 110 testimonios recabados de una organización cubana, señalan que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos pudieran estar relacionadas con un tema de esclavitud moderna o explotación laboral. Me gustaría conocer su postura. Gracias. No conozco, y ahora que me lo dice de que Veracruz también lo tiene, creo que hay que referirse a las autoridades del estado de Veracruz. Si hubiera otro estado, no sé, quizá Jalisco, Monterrey, algún otro estado que esté considerando la participación de personas extranjeras, o Tamaulipas, Guanajuato, no sé qué otros estados pudieran tener esto. Los estados tienen atribuciones para establecer convenios de colaboración internacionales, generalmente tienen que tener no es una sanción o respaldo en términos vinculantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero existe una costumbre de que haya una comunicación hacia el área correspondiente para conocer de los proyectos de colaboración internacional. Pero cualquier entidad federativa que tuviera colaboración internacional, vale la pena que lo comente. ¿Sí? Sobre las declaraciones de la relatora, pues no las podría juzgar, dado que no tenemos información específica de las condiciones de trabajo. Gracias. Lilian, por favor. Y usted, Yolinka y Juan. Hoy hay tiempo. Gracias. Buenas tardes, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Ricardo Cortés, doctor Gatell, me voy a permitir, si no es un abuso, hacerles 2 preguntas que me han llegado de mis seguidores en redes sociales que me parecen muy interesantes. Pregunta Alberto, doctor Gatell, de Mérida, ¿cómo sabe un asintomático que tiene COVID y qué probabilidades tiene de sobrevivir? Él me comenta que es un adulto mayor, pero tiene esta inquietud. Y mi segunda pregunta sería para el doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. La inquietud me parece importante que la traiga, gracias Lilian. Supongo que hay personas que se hacen esta pregunta: ¿tendré COVID? No siento nada, no tengo síntoma alguno. ¿Tendré COVID? Porque me he enterado que mi amiga, mi amigo, mi vecino, mi primo
le hicieron la prueba de COVID y salió con COVID. Entonces, esto genera una inquietud porque cuando se asocia la visión de COVID como una enfermedad que puede ser letal, que puede causar la muerte, que puede provocar la necesidad de una hospitalización prolongada, desde luego es completamente legítima su angustia, su preocupación al respecto. Aquí vamos a recapitular sobre qué es COVID y qué es la presencia del virus SARS-CoV-2. El virus se llama SARS-CoV-2 y es el que causa la enfermedad, es el agente patógeno, como usted ha dicho otras veces, el agente de enfermedad. Este virus lo adquirimos generalmente por vía respiratoria, a partir de gotas, gotículas y aerosoles que producen las personas, producimos todos, al hablar, al cantar, al toser, al estornudar, al gritar. Y los proyectamos en nuestro espacio cercano, y en nuestro espacio cercano se han identificado ciertas distancias que ayudan a no estar en una probabilidad alta de recibir estas partículas líquidas de alguien que pudiera tener el virus. 2 metros, pongamos como referencia. Esa es la sana distancia que se recomienda. Es más importante que sea guardar la sana distancia 2 metros hacia enfrente de nuestra cara, no es tan relevante hacia nuestros lados o hacia nuestra espalda. El virus puede entrar a nuestra vía respiratoria por nariz, por boca, o puede llegar a los ojos a través de la conjuntiva, la membrana que recubre los ojos. Y se incorpora al cuerpo y empieza a replicarse en las células, generalmente de la superficie interna de la vía respiratoria. Que la vía respiratoria empieza en la nariz, la garganta, la faringe, incluye la boca, la parte inferior de la garganta, que es la laringe, la tráquea, los bronquios y el resto del aparato pulmonar, del aparato respiratorio, los pulmones. Y existen 2 posibilidades básicas, o así lo vamos a plantear de manera simple, 2 posibilidades básicas. El virus se replicó, es decir, se multiplicó en cantidades importantes, suficientes para dañar estas células del aparato respiratorio, y al dañarlo, las células mueren, se genera una respuesta inflamatoria y se producen los síntomas de COVID. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, a veces puede haber diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, los síntomas más comunes. Y esa forma es el COVID leve. No es que haya una enfermedad leve y una enfermedad grave, es un espectro. Pero para distinguirlo vemos el COVID leve. Ese COVID leve produce esas molestias que he relatado y las personas se recuperan generalmente en forma espontánea porque el sistema inmune controla el virus, elimina al virus. Ahora, existe el COVID grave, o dentro de este espectro continuo, desde la forma más leve hasta la forma más grave, puede haber la forma grave. La forma grave es una neumonía, popularmente se le conoce como pulmonía, médicamente es neumonía, es un daño inflamatorio extenso de los pulmones. La persona que tiene COVID grave requiere necesariamente atención hospitalaria. Cuando no es tan grave, no necesita estar en una terapia intensiva, pero hay varias intervenciones, la hidratación, la propia vigilancia médica, la oxigenación no invasiva, que se hacen en hospitales. ¿Quién tiene mayor probabilidad de tener COVID grave? Las personas que tienen más de 60 años o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, además de causa de múltiples enfermedades, inmunosupresión por cáncer, por medicamentos o por diversas otras causas. Ese es el COVID, la enfermedad. Terminemos platicando de la presencia del virus sin causar enfermedad. Una proporción probablemente grande de personas pueden tener la presencia del virus en la garganta,
el virus puede ser identificado con la prueba de laboratorio de la que se procesa una muestra de los líquidos que están en la garganta y la nariz. Se introduce un hisopo largo, muy largo, casi 30 centímetros, 25 centímetros, a través de la nariz y que llega hasta la garganta. Ese procedimiento no duele, es muy molesto, pero no duele, ni lastima, ni daña. Y a partir de ese líquido se hace una prueba de laboratorio que se llama PCR y se puede encontrar el virus. Pero puede ocurrir en personas con COVID, que es lo más probable, es decir, personas con síntomas, o en personas sin síntomas. ¿Cómo detectamos a las personas? Y regreso a la pregunta de su seguidor en redes. ¿Cómo detectamos a las personas que no tienen síntomas y cómo les encontramos el virus? Generalmente son personas que son contactos de personas con COVID. Cuando se hacen estos estudios de casos y contactos, se identifica a una persona con el síndrome, con COVID, y se comprueba que es positiva, pero se estudia quiénes son las personas que estuvieron en suficiente cercanía con ella en los últimos par de semanas. Y ahí se encuentra personas. Finalmente, ¿cuál es el significado médico de que me encuentren el virus en la garganta? Es un significado incierto. Hay una proporción de personas no determinada todavía, existen pequeñas descripciones en algunas partes del mundo, nosotros tenemos nuestra propia estadística de personas que se les encuentra el virus y nunca desarrollan síntoma alguno, y es como si no lo hubieran tenido. Y una proporción pequeña son personas que al cabo de pocos días, 1, 2, 3, 4, sí presentan síntomas. Pero la preocupación del colega que le escribe, seguramente por la edad que me está relatando, es si debe preocuparse o no de que va a tener una enfermedad grave. La recomendación es estar atentos, no preocuparse, porque en su mayoría las personas que de inicio fueron detectadas sin síntomas tienen poca probabilidad, una baja probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, si desarrolla la enfermedad, una persona mayor de 60 años sí tiene que estar atenta a que no desarrolle la forma grave de la enfermedad. Esa sería la explicación que daría. Gracias. Y doctor Ricardo Cortés, es una enfermedad del ISSSTE. Ella vive en Guanajuato y me pide que si les puede mandar un saludo o una advertencia porque hay mucha movilidad, muchos centros comerciales abiertos, mucha gente comprando, haciendo la vida normal, y ella ha tratado de decirles que esto no está bien, pero no ha sido escuchada. Gracias. Muchas gracias. Pues un saludo con muchísimo gusto, porque además es mi estado de nacimiento, mi ciudad de nacimiento es León, Guanajuato. A todos mis amigos, amigas de León y de todo el estado de Guanajuato, sigan manteniéndose en casa, solo hay que salir si es estrictamente necesario. La epidemia no está controlada en su estado. Hay que hacer caso a las autoridades. Hay que revisar las actividades que sí se pueden hacer y que no se pueden hacer de acuerdo a el semáforo de riesgo epidémico, porque eso es y para eso se diseñó, para que todos nosotros como sociedad sepamos cuál es el riesgo epidémico en nuestro estado particularmente y pues hacer caso a las indicaciones y responder como sociedad. Solo nosotros vamos a ser los responsables de poder mitigar la epidemia en cada uno de nuestros estados. Ni las autoridades sanitarias locales, ni las autoridades sanitarias federales. Somos nosotros como sociedad que nosotros formamos parte, a pesar de ser funcionarios federales, somos como sociedad los que somos responsables de generar una cultura de prevención de enfermedades respiratorias, lavándonos las manos, ejecutando la etiqueta respiratoria y quedándonos en casa. Gracias. Gracias. Usted, compañera, y usted.
Gracias, buenas noches, doctor. Ayer salió una información sobre una mutación del virus de 614G. Quería saber qué información tienen sobre eso, si puede hacer daño. Y un dato que no vi, no hemos visto en las estadísticas, ¿cuál es el porcentaje de positividad que tenemos ahorita? Hoy salió otra información periodística también hablando de la cantidad de muertos y eso, entonces quería saber más o menos qué porcentaje estamos calculando que puedan ser positivos o no cuando tenemos este tipo de estadísticas. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Respecto a la mutación, no es la primera que aparece. Esta en concreto no se conoce por el informe, es un informe muy breve, muy sintético y basado solamente en el descubrimiento de ciencia básica que describe el genotipo de esta mutación. Por lo tanto, no se conoce que tenga un significado biológico de hacer al virus más virulento o más transmisible, que son las dos características que generalmente preocupan en los procesos de vigilancia virológica. Yo diría, simplemente tomemos conocimiento de ello, no hay hasta el momento una información de que esto pudiera ser motivo de preocupación. Y existen varias mutaciones que se van describiendo y descubriendo a lo largo del tiempo. El virus coronavirus, igual que otros virus cuyo material genético es ácido ribonucleico, tienen una acelerada tasa de mutación, entonces no es inusual que existan las mutaciones. Respecto a porcentaje de positividad, ayer fue día de positividades, ¿no? ¿Y el viernes también? Sí. Y el viernes también, por favor. Exacto. Los porcentajes de positividad por semana epidemiológica los actualizamos los días viernes. El último dato nos dice que las 2 semanas previas el porcentaje llegó a un 47%. Estamos prácticamente hablando lo más cerca a la mitad de los casos sospechosos. ¿Por qué menciono por semana epidemiológica? Porque a medida que nos vamos alejando, el porcentaje de positividad ha sido menor. Pero dado que la mayoría de los casos sospechosos que tienen una muestra pendiente de confirmarse, como lo veíamos en la gráfica, se encuentran concentrados en las últimas 2 semanas, 12 días aproximadamente, entonces podríamos pensar que el 47% de esas muestras podrían dar positivas, a menos que veamos todavía un incremento superior al 47 cuando tengamos el concentrado de la semana más reciente, que se presentará el día viernes. ¿De marzo? Bueno, si por ejemplo nos vamos a la semana epidemiológica número 12-13, que es más o menos los finales de marzo, recordando que los primeros casos iniciaron precisamente a fines de febrero, prácticamente iniciando marzo, los porcentajes de marzo estuvieron fluctuando entre un 18 y un 20%, siendo el más antiguo, digamos, de cuando se confirmaron los primeros casos, fue de un 10%. Gracias. Juan Hernández, Grupo Cantón, y la compañera. Gracias. Buenas noches. Rápidamente, hoy la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, hace un llamado a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para acelerar la certificación de los ventiladores hechos en México. Aquí, ¿cómo vamos en este tema, que es muy importante? Estábamos hablando de lo que estaba haciendo el CONACYT, de lo que han estado haciendo en otras instituciones. ¿Cómo va y cuándo podremos tener una respuesta sobre esta situación? Gracias. Muchas gracias. Va en proceso, efectivamente, como dimos a conocer hace varias semanas, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, convocó a un grupo amplio de creadores o investigadores y tecnólogos y tecnólogas mexicanas que estaban desarrollando distintos modelos de ventilador mecánico invasivo. Algunos estaban en un estado de prototipo, es decir, un estado muy limitado o preliminar, y 1 o 2 que presentó aquí la doctora Álvarez Builla, directora del CONACYT, estaban ya en una etapa más avanzada de desarrollo. Por su parte, también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tiene un prototipo, un desarrollo desde hace varios años, que se ha utilizado en el Departamento de Cirugía Experimental. Entonces, al final eran 2 o 3 candidatos a tener un desarrollo en escalamiento y están en proceso de revisión en las pruebas técnicas por parte de COFEPRIS
en algún momento serán ya o autorizados o declinados o se plantearían cuáles son sus limitaciones. Para que nos informara un poquito más a fondo sobre esto y otros temas. Sí, podemos invitarlo, con mucho gusto. Claro que sí. Por favor. Buenas noches, Oriana González, Prensa Internacional, CGT en América. Una de las preguntas que tenía era la de mi compañero, ya le respondió, muchas gracias. Y la otra sería, actualmente existe una minoría de la población que no cree en el COVID como pandemia mundial. Vemos a estas alturas todavía personas que no utilizan su cubreboca y que no cumplen con las medidas de seguridad. ¿Existe algún plan adicional a los que ya tienen pensado para concientizar a las personas sobre las medidas de seguridad? Especialmente porque ya se comenzaron a tomar medidas rumbo a la apertura de actividades. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, un reto grande en todo fenómeno colectivo es lograr persuadir a las personas a partir de brindarles información. Hemos comentado aquí en varias ocasiones cómo una experiencia retadora, diría yo, o acaso a veces motivo de atención, que los mensajes públicos tienen distintas reverberancias. Aquí damos una información, llevamos 109 sesiones, ¿no es cierto? Todas las tardes, más varias conferencias matutinas, más innumerables entrevistas en distintos medios de información. Y el mensaje que puede recibir la población de manera directa es uno, y el mensaje que puede interpretar cada una de las personas, pues es la versión que cada persona, de acuerdo a su experiencia previa, tanto conocimiento como vivencia, como perspectiva del mundo, le llevará a pensar. Y por otro lado, existe también los fenómenos de réplica de los mensajes a través de los medios de comunicación, tanto formales o convencionales como de las redes sociales, y se empiezan a hacer distintos circuitos de información. Hemos hablado de estas oleadas de información, a veces para lograr enfatizar un mensaje que está amparado en evidencia científica, por ejemplo, y en no pocas ocasiones para concentrarse en lo que resulta más llamativo, pero no necesariamente lo más certero, ¿no? Ayer mismo, ahora que habla de los cubrebocas, un periódico creo que en la primera plana de un periódico de interés nacional de hoy, decían que los cubrebocas ya existía una evidencia contundente, que el doctor Mario Molina había dado esta evidencia y que aquí persistíamos en negar la utilidad de los cubrebocas y nos peleábamos con el doctor Mario Molina. Quienes estuvieron aquí en la reunión ayer y quienes nos vieron, y está la grabación, saben que eso no fue lo que dijimos, no tenemos pleito alguno, al contrario, expresé todo mi respeto al doctor Mario Molina, un científico que es motivo de orgullo nacional, y aprecié su contribución a la evidencia sobre el potencial utilidad de cubrebocas y las grandes limitaciones de los cubrebocas, ¿no? Entonces, es un reto. Continuamente revisamos los aspectos de promoción de la salud que dirige aquí el doctor y nos asociamos con distintos segmentos de la sociedad. Hemos producido también un repertorio muy extenso de materiales informativos que están todos concentrados en la página coronavirus.gov.mx, pero además los hemos difundido y las distintas áreas de comunicación social del gobierno ayudan al proceso de difusión, y no pocas organizaciones sociales, afortunadamente, por motivación propia o en asociación con el gobierno o los gobiernos, hablando en plural, todos los gobiernos en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pueden ayudar a difundirlo. Muchas gracias. Última pregunta, nos quedan muy poquito tiempo. Quisiera retomar la pregunta de mi compañero París respecto a estos retrasos que ustedes nos muestran y que nos han dicho que puede tardar ciertos días, 10 días, incluso un poco más. ¿Esto no repercute en la toma de decisiones para definir el semáforo que ya se ha manejado pues ya la primera semana y ya viene una segunda, tercera semana? ¿No afecta tener este retraso, doctor?
Muchas gracias. Creo que su pregunta es más enfocada y ayuda a responderla. En todo el mundo existe una convención, no está escrita, pero todos los que nos dedicamos a este trabajo lo conocemos, que los últimos días, los días más recientes, a veces son 5, a veces son 7, a veces pueden ser hasta 10, de la información proveniente de la vigilancia epidemiológica, es preferible no tomarla como suficientemente informativa. Esto, cantidad de días varía de acuerdo a la enfermedad de que se trate, de acuerdo a la complejidad del fenómeno, de acuerdo a la arquitectura y el diseño de los sistemas, tanto de vigilancia como de información, y de una gran cantidad de fenómenos. Los Centros de Control de Enfermedades, por ejemplo, de Estados Unidos, suelen, cuando publican sus informes semanales, marcar con un recuadro, una sombra, los últimos 7 días. Lo hacen ahora para COVID con 7 días, en otras enfermedades es con más o con menos, y dicen esto no se toma en cuenta, no es todavía informativo. Aquí mismo nosotros, creo que ayer lo volví a decir, pero lo hemos dicho en muchas ocasiones, no consideramos los últimos 7 días. En la mecánica del semáforo, también nuestros colegas especialistas en matemáticas, algunos de la UNAM, que nos están ayudando, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, justamente definieron, junto con nosotros, definimos un esquema de evaluación del semáforo que lo presentamos aquí, que incluye no considerar los 7 días más recientes de las 2 curvas epidémicas que son relevantes para el semáforo. Existen muchas otras curvas epidémicas. Y la evaluación se hace quitando esos 7 días, es decir, estos no son tomados en cuenta para el indicador, y se consideran los 10 días inmediatos previos. Y esos son los que se evalúan en la tendencia de la curva epidémica del síndrome COVID, de la curva epidémica de hospitalización por el síndrome COVID grave. En este caso, respecto al semáforo, justamente en todo el resultado neto es un resultado de precaución, porque lo que hace es que el semáforo obtenga la calificación del momento en que estaba el periodo epidémico más intenso, y esto puede en todo caso retrasar el momento de decir pasemos a naranja o amarillo o en su momento a verde, pero sobre todo en el tránsito entre rojo y naranja. ¿Hay manera en la que ustedes nos pudieran explicar, junto con sus expertos, cómo se hace la definición del semáforo? Ya lo hemos explicado, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. ¿No cuenta esto que dice que no toman los últimos 7? Lo volvemos a explicar, ya lo presentamos. Les sugiero, sería cosa que encuentre cuál de las conferencias, pero fue cuando hablamos de la nueva normalidad, lo presentamos aquí con diapositivas, pero lo volvemos a explicar con mucho gusto. Gracias. Juan Hernández ya no va a dar tiempo de que… usted ya había hablado, perfecto. Son las 20:02, aquí terminamos, Olinka empieza mañana. Gracias.